Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová, oh Jehová. Por tanto yo, vive Jehová, vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vive Jehová, vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Por tanto yo oh Jehová, dígaselo una vez, vive Jehová, vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vive Jehová, vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová,
tanto yo, por tanto yo. Oh Jehová, venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza. Porque tú eres Rey de Reyes, porque tú eres Rey de Reyes. Tú eres digno, que todo te adore. Tú eres digno, que todos te adoren. Venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno, que todo te adore, porque tú eres Rey. Tú eres digno, que todos te adoren. Una vez más venimos ante ti. Venimos ante ti.
venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno que todos te adoren. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande tu fidelidad, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad bendito Dios, grande tu fidelidad, grande tu fidelidad, grande tu fidelidad. Gloria a Dios. Dan gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Él es fiel. Amén. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio evangelístico por aquí, por el Tabernáculo Ebenecer, desde acá de Barquisimeto, Venezuela. Para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, que de tarde a tarde están oyendo estas palabras de vida, porque son palabras de vida que salen a través de nuestros labios, porque no son palabras nuestras, pues son palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo mismo inspirando a instrumentos para poder llevar un mensaje, sabiendo que la buena nueva es la de salvación, la que Dios quiere dársela al hombre para que sean salvos, sean rescatados de la condición en la cual se encuentra el ser humano. Porque el ser humano tiene dos características que trajo desde el principio. Como Dios hizo al hombre perfecto cuando lo creó, varón y hembra los creó, dice el Señor, y los hizo perfectos como Dios era, porque lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Pero ya al caer entonces en el pecado, en la transgresión, en la desobediencia al Señor, entró entonces la muerte, entró entonces la maldad, el pecado a regir entonces al hombre, porque se enseñoreó el pecado del hombre y ya entonces estaba apartado de Dios. Entonces quiere decir que hubo dos naturalezas, la naturaleza de Dios y la naturaleza después que consiguió por el pecado, que fue
la naturaleza humana, la cual que dice la Biblia que es animal, porque traemos el terrenal y también tenemos el celestial. Venimos por Adán y también traemos el celestial, que es nuestro Señor Jesucristo, pero la cual nos conviene y andar y caminar en este mundo, el cual está colmado, lleno de pecado, entrar en la naturaleza de Dios, esa naturaleza divina que Dios no quiere que el hombre ande en su propia naturaleza pecaminosa, sino que haga un cambio de vida, que el cual lo puede hacer solamente el Señor Jesucristo. La ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma, es lo que dice la palabra. Porque el hombre como ser humano queremos quizás ayudar a otro, por nosotros aquí en nuestras predicaciones que estamos aquí hablando las cosas grandes, las cosas buenas, las cosas tremendas del Señor, esas misericordias que son infinitas, para que usted pueda ver y vernos y saltamos juntamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando Él hace una obra, es una sanidad, porque la sanidad solamente la hace Dios. El diablo no puede sanar a nadie, el diablo lo que hace es enfermar, el diablo lo que hace es traer problemas, porque Él vino para matar, hurtar y destruir, pero el Señor dijo, yo vino para deshacer las obras del diablo. Así que Dios viene entonces a quitar cada barrera, cada obstáculo que el enemigo pueda poner a usted en su vida y a darle entonces la sanidad que usted necesita en su cuerpo. Por eso traemos entonces esta naturaleza pecaminosa, esta la celestial que nos la da el Señor a través del Espíritu Santo. Pero esa naturaleza hay un precio que pagar y es la obediencia al Señor. Y si, por ejemplo, traemos esa naturaleza, porque la Biblia claramente dice cuando el hombre quiere ayudar a otro hombre, que hacen programas y, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, vamos a decir, llamar a una de ellas, que hacen un programa y meten a todo aquel hombre, aquella mujer que se han sumergido en las bebidas alcohólicas o en la drogadicción y los llevan allí y los purifican, le hacen una limpieza y los tienen allí castigados, vamos a decirlo así, por sí mismo, porque el hombre quiere salir a saciarse de su vicio, de lo que tiene allí, pero como está allí retenido, porque aquel hombre quiere hacer bien para esta persona y está bien allí tranquilamente cuando está en ese local o en esa institución. Pero cuando sale de esa institución, ahí entonces donde se reconoce, va a salir otra vez entonces el hombre viejo otra vez, el hombre animal, el cual estaba dentro de él, que no podía entonces percibir el olor del aguardiente o el olor de la droga, pero que se va de cabeza de una vez para allá a sumergirse nuevamente donde estaba. Por eso la Biblia nos dice que el hombre es como la naturaleza, trae el hombre la naturaleza animal y la naturaleza celestial. Pero el hombre es como, lo tipifica el Señor como un puerco, un cerdo que, como el puerco es lavado y usted lo puede limpiar, perfumar y echarle colonia y ponerlo bien pachuco, bien bonito allí, pero suéltelo un ratico que haya un pichaque, para que un barrial, para que usted como se va corriendo de una vez al pichaque. Así es la naturaleza del ser humano cuando está sin Dios, naturaleza animal, así como el perro vuelve al vómito y el marrano, el cochino, el cerdo al cieno, al barro, así entonces todo hombre que no ha nacido nuevo o todo hombre que no tiene a Dios en su corazón. Por eso, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora, la bondad de Dios es infinita, el amor de Dios es infinita para el ser humano y quiere compartirlo con todo, porque cuando Él llegó aquí a la tierra, Él dijo, yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Yo no he venido a matarla, a exterminarla, no, yo vino a salvarla, dijo Él. Así que cuando Él se paró allí, en la cruz del Calvario, lo pararon, podemos decirlo así, porque lo llevaron fue en la crucifixión, lo llevaron allí y lo pusieron en una cruz, y allí entonces cuando dijo su última palabra, consumado es, allí pagó entonces ese precio de desobediencia que hicimos nosotros o nuestros padres en el pasado también, y pasó por generación y caímos en lo mismo, en el pecado, porque nacimos en pecado. Entonces Él dijo, consumado es. Allí pagó el precio por usted y por mí. El precio que nadie podía pagarlo, porque el precio era sangre, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado.
Así que Él tuvo que derramar la sangre del mismo Dios allí en la cruz del Calvario por usted y por mí para que fuésemos limpios de pecado. Ahora, esa bondad infinita, esa sangre está allí al alcance todavía para usted, amigo, que me escucha en esta hora, que quizás no ha tomado decisión por el Señor, o quizás nunca has oído un mensaje del mensaje de Dios que está llamando al hombre que se arrepiente de sus pecados. Está puesta delante de ti para que también tomes decisión y haga la buena escogencia, que es seguir al Señor. Pero en esta tarde quiero darle entonces un saludo a cada uno de mis hermanos que en diferentes lugares de este mundo están atentos a la voz de Dios, oyendo los servicios por acá, por estas ondas de internet, y que se gozan igualmente con nosotros, porque esta es una parte así, esta forma de edificarnos, porque ya que todavía están las restricciones para reunirnos como iglesia en un local, pero Dios, como dijo Pablo, él estaba preso cuando mandaba las cartas a los Corintios y allá a los Gálatas y todos estos hermanos allí. Él dice, yo estoy preso aquí, pero la palabra de Dios no está presa. Así que aquí estamos entonces restringidos, no reunidos con los hermanos, pero la palabra fluye y que salga con libertad para aquel que lo necesita allá afuera. Así que un privilegio nuevamente, amados hermanos y amigos, que Dios nos concede estar aquí detrás de estas cámaras para llevar esta palabra, este mensaje del Evangelio. En el nombre del Señor Jesucristo, entonces, vamos a abrir entonces la Escritura, y usted, con su Biblia en su mano, habla conmigo para que leamos una porción de la Escritura en Éxodo capítulo 32. Vamos a leer de tarde. Dios nos ha metido en este tema, del cual llevamos varias semanas ya y meses, hablando de Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Así que quiero hablar de esta tarde, ¿qué es la Biblia para usted? ¿Qué es la Biblia para usted? Si usted no conocía qué es la Biblia, ya usted la va a conocer en esta tarde si pone atención y está atento a la palabra. Por eso vamos a leer entonces una escritura. Allí, Éxodo capítulo 32. Leemos dos versículos para empezar aquí. En el versículo 15 al 16 leemos, en el nombre del Señor Jesucristo. Leemos. Dice así: y volvióse Moisés y descendió del monte trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y las escrituras eran escrituras de Dios, grabadas sobre las tablas. Hasta allí las escrituras. Oremos para poner este servicio en las manos del Señor, y les invito a inclinar sus rostros. Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor. A usted, Padre Santo, la honra, la gloria solamente se la merece usted, Padre Eterno, porque ese Dios grande y misericordioso que no escatimó esfuerzo, Señor, para venir aquí a hacerse carne, Señor, y redimir, Señor, del pecado a la raza humana, Señor, el cual estaba caída, Padre Eterno. Usted nos quiere llevar, Señor, al principio, Padre Eterno. Por eso le damos gracias, Señor Jesús, por ese gran esfuerzo, Señor, ese gran sacrificio que hizo allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, y amigos, Señor, que están en sintonía a esta hora, Señor, y aquellos que no han escuchado, Señor, estos programas, estos servicios, Señor, que sea usted de gran bendición para ellos, Señor, que puedan abrir ellos sus corazones también y captar su palabra, Señor, oírla y hacerla, no ser un oidor olvidado, sino hacedores de su palabra, Padre Eterno, para que la pongan así por obra, Señor, y buscar de su rostro, Padre mío. Te pido, Señor Jesús, por cada uno de ellos, Señor, que están en diferentes lugares, Señor Jesús, sea en sus casas, en sus carros, sea en sus trabajos, Señor, en lugar que pueda estar, Señor, usted sabe
la condición de cada uno de ellos, Señor. En el santo y glorioso nombre le pido por cada uno de ellos que los bendiga grandemente, Señor. Si alguno está, Señor, afligido, si alguno está enfermo, si alguno está en necesidad, Señor, te ruego, Padre Santo, déle el deseo de sus corazones conforme a su voluntad agradable y perfecta. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así se lo pido, Señor. Pues nos vemos entonces, Señor, el Señor aquí hablando de Moisés cuando tuvo que subir allá al monte del Sinaí a buscar entonces las tablas de la ley. Pero vemos aquí que hablando del tema ¿qué es la Biblia? Y Dios dándonos a conocer las cosas que no sabemos. Es un libro, por ejemplo, cualquiera puede decir que es un libro muy bueno o un libro que dice buenas palabras, buenos consejos, que nos ayudan en muchas cosas. Pero déjeme decirle que la Biblia es nada más y nada menos que la mente de Dios. Es Dios hecho letra, Dios plasmando su voluntad aquí para con el hombre, para con el ser humano, para enseñarle y darle guianza para que sean salvos. Esta es la Biblia. Por eso es tan importante que usted sepa y entienda, amados amigos que me escuchan a esta hora, que la Biblia no solamente es un libro cualquiera, es un libro normal, no, es la palabra del Señor. Es Dios hecho letra aquí mismo, así como la tenemos. Pero la Biblia dice que la mucha letra mata y el Espíritu la hace vivir, porque esta tiene que ir en conjunto, tanto la Biblia como el Espíritu de Dios para darle revelación, darle entendimiento para que usted la pueda entender y la pueda comprender, porque el que la revela no es el hombre, sino el mismo Dios a través del Espíritu Santo. Así que vemos en esta escritura cuando Moisés, Dios le da las tablas a Moisés y allí Dios tenía un propósito para con el pueblo. Dios quería mostrársele al pueblo, quería que Él fuera su dueño, su señor de aquel pueblo que Él había sacado de la esclavitud de Egipto, el cual habían estado por 430 años allí ese pueblo. Y Dios los sacó con mano fuerte de allí, de la esclavitud, y los llevó por el desierto, porque los sacó mano fuerte cuando abrió el mar rojo, le trajo plagas para poder sacarlo de allí a este pueblo. Y los llevó por el desierto, por allí, a los 3 meses dice la Biblia que los llevó y les dijo a Moisés entonces que le diera una encomienda a cada uno de ellos y le dijera quién los había sacado, porque ellos habían visto que le había sacado con mano fuerte, pero les lleva de instrucciones qué es lo que Dios quería con cada uno de ellos o con el pueblo completo, porque Dios obra con el pueblo de Israel como una persona. Ahora con nosotros trabaja individual, pero con Israel trabaja en grupo, con el pueblo completo. Y si vemos allí Éxodo, el capítulo 19, vemos cuando Dios lo sacó, dice la Biblia que a los 3 meses, dice que Dios le dio a Moisés una instrucción para que le dijera al pueblo. Y ahora conmigo en Éxodo, allí mismo, Éxodo capítulo 19, y dice allí: al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto y acamparon allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Allí el Señor le está dando instrucción a Moisés que vaya al pueblo y les diga qué es lo que él quería con ese pueblo, que ellos vieron las obras que él hizo para sacarlo con mano poderosa, fuerte, prodigio tremendo que hizo delante de ellos, y les dice, le está recordando: ustedes vieron lo que yo hice con los egipcios y cómo los saqué con mano fuerte allá de la esclavitud, y ahora los he traído a mí. Él quería llevarlos a él, traerlos a él, porque Dios siempre ha querido tener al hombre
bajo su protección divina, tener ese compañerismo con el hombre. Dios siempre lo ha deseado así, porque para eso fue que Él en su principio, cuando no era Dios, Él tenía en su mente que quería ser padre, quería ser hijo, que quería tener un pueblo. Pero ¿cómo hizo para caer el pueblo en el pecado? Desobedeciendo a Dios, lo que le había dicho. Pero ahora estaba la maldad ya en el pueblo, pero Dios quería renovarlos otra vez, quería volverlos otra vez a rescatar de la condición en la cual estaba el pueblo. Y por eso le dijo, ustedes vieron lo que yo hice a sus enemigos, a los egipcios, y cómo los saqué en alas de águila y los he traído a mí. Era ese Dios grande y amoroso tratando de llevar al pueblo a sus brazos para él manejarlo, tenerlo bajo su dominio, su control. Y dice allí en el versículo 5, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Era Dios entonces tratando de llevar al hombre entonces a la posición que estaba allí. El hombre estaba caído y lo quería levantar, restituirlo, pues quería hacer un reino de sacerdotes. ¿Y qué es un reino de sacerdotes? Un rey en el que tiene dominio. Ahora, él quería que este pueblo también tuvieran dominio, que reinaran juntamente con él. Es lo que le dijo, un reino de sacerdotes voy a hacer con ustedes si tan solo dieras oído a mi voz, si prestara atención a lo que yo te voy a decir y me obedeciera. Es lo que le quiso decir el Señor allí al pueblo. Ahora, el Señor le dijo a Moisés entonces, ve y dile al pueblo que se santifique. Entonces, porque ya les he dicho, les he declarado lo que yo quiero hacer con ellos y que se santifique, porque dentro de 3 días yo me les voy a aparecer en una nube espesa en el monte Sinaí, le dijo él, el Señor, a Moisés. Y Moisés le refirió las palabras como le fue dicho al pueblo. Y sin duda alguna que el pueblo se aparejó para hacer los pormenores y prepararse para recibir al Señor que les iba a hablar allí. Porque le dijo, para que ellos vean que yo voy a hablar contigo y ellos oigan y capten lo que te voy a decir. Entonces, allí estaba entonces Moisés dándole al pueblo la enseñanza, la instrucción en lo que Dios le había dicho, lo que él quería hacer para que el pueblo viera. Y aceptaron el pueblo y se limpió, se santificaron, lavaron sus ropas y se prepararon para el siguiente día, o sea, para el tercer día. Y dice la Biblia que al tercer día desciende el Señor allí en el monte Sinaí, pero cuando desciende, dice que desciende en fuego. Y dice que las piedras se partían, se hendían y los montes humeaban. Y cuando el Señor empezó a hablar con Moisés, lo que salía era truenos y relámpagos. Allí viendo este espectáculo allí tan tremendo, este pueblo, lo que tomó fue temor tremendo. No pudo soportar la presencia de Dios allí en ese momento, porque las piernas le temblarían, puede ser que temblaban delante de la presencia de Dios este pueblo. Y le dijeron, Moisés, no, sube tú y habla con Dios y tú hablas tú con nosotros, porque no sea que muramos. O sea, no soportaron la voz de Dios para ver que era Dios que estaba hablando con ellos, que ellos sabían que era Dios, pero no soportaron la voz de Dios en ese instante. Entonces Dios dijo a Moisés, bueno, bien han dicho, porque no puede el hombre ver a Dios y vivir. La presencia de Dios en estos cuerpos se derritarían. Por eso es que Dios es espíritu, y como espíritu usted jamás lo puede ver. Tiene que tener entonces un don dado por Dios especialmente para que pueda soportar esa presencia, esa gloria de Dios, verlo tal como Él es, así como lo pudo ver Isaías. Isaías lo vio y dice, hoy soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque había visto la presencia de Dios. Él dijo que no podía soportarlo. Y así cada uno de estos profetas, cuando Dios le dio esa potestad, le dio ese don para que lo pudieran ver a Él en la gloria que Él vive, lo soportaron porque Dios así lo quiso. Pero un hombre normal que quiera ver a Dios, por ejemplo, la gente incrédula dice, si yo no veo a Dios no creo, si yo no veo esto no lo creo. Déjeme decirle que nosotros no lo vimos en su carne, no lo vimos cuando Él resucitó, no lo vimos cuando estaba en la cruz del Calvario, pero lo creímos. Por eso Él dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Así que usted está llamando es a creer, no a ver, sino a creer. Entonces vemos aquí entonces que este pueblo no pudo soportar la voz de Dios, no pudo soportar la presencia de Dios allí en el monte Sinaí, y Dios entonces le dijo, está bien Moisés, vamos a dejarlo hasta allí porque no puede ver el hombre a Dios y vivir. Así que este pueblo entonces, Dios decidió a este pueblo darle las leyes entonces, porque el pueblo andaba sin ley, no venían con las leyes como las podemos ver hoy en día. Ellos estaban sin ley y no sabían cómo era el pecado, qué no era, qué era malo y qué era bueno. Quizás humanamente Dios hizo al hombre tan perfecto que la misma conciencia lo acusa a usted cuando usted hace algo incorrecto, pero aquella gente cuando estaban allá en el principio quizás sabían cositas malas y cositas buenas, las que sabían, pero no sabían discernir exactamente lo bueno de lo malo, y Dios por eso entonces les instruyó para darle entonces la ley, que era las tablas, el cual es la Biblia hoy en día, la ley que tenemos aquí, todos los mandamientos, toda ordenanza plasmada aquí en la Biblia. Por eso usted tiene que saber qué es la Biblia y de dónde salió la Biblia. Fue el mismo Dios escribiéndola de una vez, porque dice allí entonces que este pueblo, después que salió de allí, de Egipto, la esclavitud, se fueron allá al desierto. Entonces Dios llama a Moisés al monte Sinaí para entonces instruirlo y darle entonces las recomendaciones y las tablas de la ley para que se las diera al pueblo, para que supieran qué era bueno y qué era malo. Y estando allí dice que con Moisés, con el Señor, durante 40 días y 40 noches, y aquel pueblo allí desesperado porque no veía a Moisés, se les había desaparecido. ¿Y qué se haría Moisés? Ese varón que nos sacó de Egipto, decían ellos. Y le dijeron al hermano Aarón, levántate, ya no dioses para que nos guíen. Y este hombre que era el llamado, que era sacerdote de parte de Dios, que era hermano de Moisés, no se pudo parar claramente y decirle rotundamente no se puede hacer porque el Dios de ustedes es el gran Jehová de los ejércitos, sino que le siguió la corriente. Y vemos el relato allí mismo, el capítulo 32 del principio, vemos qué es lo que decía este pueblo desesperado porque no veía a Moisés. Dice la Biblia allí en el versículo 1, mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces Aarón y dijéronle, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, esta gente estaba desesperada porque no sabían qué era la vida de Moisés, y ahora no veían a Dios. No lo podían ver y querían ver a Dios. Y entonces, como ellos venían con esa creencia del mundo, porque Egipto es tipo del mundo. Egipto es tipo del mundo cuando una persona sale de la mundanalidad, de los vicios, del pecado y viene a los pies del Señor. Así estaba esta gente. Dios lo había sacado del pecado, del vicio del mundo, pero como ya no veían a Dios, no estaba Dios en la escena porque se desapareció por 40 días y 40 noches hablando Dios con Moisés allá en el monte Sinaí. Ellos no lo podían ver y no veían ni a Moisés, porque hay muchos que, podemos decirlo así, las vidas, hermanos y hermanas, que si no ven, por ejemplo, al pastor, no ven a la persona que los ha guiado, el evangelista, y se van al mundo otra vez. Y más en este tiempo cuando vemos que la pandemia ha paralizado las iglesias, ya no hay predicaciones y quizá aquel hermano o aquel hermano que está acostumbrado a ver pastor y ver los hermanos, y ahora ya no los pueden porque hay restricciones, ahora se va atrás, dice no, yo me tengo que tomar porque ya el pastor no me viene a visitar y los hermanos no me visitan. Entonces ahí Dios está probando corazones, Dios está probando quién le sirve a Dios y quién no le sirve, porque usted no va a una iglesia, no va a buscar al Señor por el pastor o por el evangelista o por X persona.
hermana o hermano, no, usted tiene que ir con convicción propia que tiene que buscar al Señor Jesucristo, porque si va a buscar al pastor, si va a buscar al hermano, usted va a caer entonces, porque el día que no vaya, ya usted no va para la iglesia más. Así estaba entonces el pueblo allá de Egipto, el pueblo de Israel. Dios lo había sacado con mano fuerte y poderosa, pero ahora Dios llama a Moisés y se aleja con él a solas, a estar a solas en la presencia de Dios Moisés y dándole Dios instrucciones. Y este pueblo desesperado entonces en la parte de abajo porque no veía a Moisés. Y allí entonces se le ocurren, haznos dioses, le dice el pueblo a Aarón. Haznos dioses porque a este varón Moisés, el que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Allí vemos entonces la mente que tenía esta gente. Estaban fuera de sí, porque ellos habían visto el poder de Dios obrando, sacándolo de ese lugar de esclavitud y las maravillas que había hecho y prodigio Dios delante de ellos, y ahora dicen que les haga dioses. Ya Dios no era Jehová, sino que ya quieren que le hagan dioses. Mira la costumbre que traían en sus mentes, en sus corazones, traían esas adoraciones a muñecos, ídolos, becerros, porque eso es lo que hicieron un becerro aquí. Y dice allí entonces el versículo 2 del capítulo 31, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos, y de vuestras hijas, y tráenmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y trajéronlo a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos, y formólo con un buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijo Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Personas que estaban fuera de sí, podemos decirlo así, porque no fueron los dioses esos que los sacaron, esos muñecos, ese becerro, sino fue el poder de Dios allí obrando esas maravillas, abriendo el mar rojo, para que pasaran en seco, y así también exterminar todo el ejército de Faraón, dejándolo sumergido en el mar. Pero ellos dicen, no, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. El becerro que le hizo Aarón con el oro que le sacó de los zarcillos al pueblo. Sin duda alguna, Dios tenía un propósito con todo, porque Dios le saca provecho a todas las cosas. A este pueblo Dios permitió quizás para que los despojaran de aquella idea humana, idea idólatra que tenía esta gente con los zarcillos, que se hacían huecos en las orejas y en la nariz para ponerse esas sortijas allí. Y Dios quita los zarcillos entonces para que lo que dijo Aarón, quita los zarcillos a las hijas, a los hijos, y tráemelo a las mujeres, para hacer entonces lo que los dioses que ellos querían seguir, el cual despojólos a todos del oro que tenía, los zarcillos y todas esas cosas, y hicieron entonces ese becerro. Dice el versículo 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentes, y presentaron pacíficos, y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse a regocijarse. Mira, hicieron fue fiesta con este becerro, diciendo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Entonces Jehová dijo a Moisés, Jehová observándole desde el monte Sinaí, mirándole el ojo que todo lo ve. Usted no se puede esconder de la presencia del Señor, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora. Usted, donde se meta, allí Dios lo va a ver. Donde se meta, Dios allá lo va a conseguir. Esta gente estaban haciendo su becerro de oro allí y adorándolo, haciendo fiesta a este muñeco, este ídolo que habían hecho diciendo que eran los dioses que le habían sacado de Egipto. Dios observándolo desde el monte Sinaí cuando estaba con Moisés. Y allí entonces el Señor les dice en el versículo 7, Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido.
presto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Allí estaba Dios entonces relatándole a Moisés lo que estaba aconteciendo allí debajo del monte Sinaí, que Moisés no lo sabía, pero Dios sí lo sabía todas las cosas, porque es el ojo que todo lo ve. Entonces le dijo: desciende, porque el pueblo se corrompió. Y dijo más Dios a Moisés: yo he visto, el versículo 9, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fuerza, fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para más los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y dícholes: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y tomarán por heredad para siempre. Allí entonces Dios dándole entonces a Moisés lo que él quería hacer. Iba a destruir ese pueblo por la idolatría, por el mal que habían hecho ese becerro de oro, diciendo que ese era el Dios de ellos, que los había sacado de Egipto, mas negando la eficacia que Dios había hecho, la proeza que Dios había hecho para sacarlo de la esclavitud. Ya no creían ya entonces que era Jehová, sino que era entonces el becerro aquel que ellos estaban viendo, que lo hicieron con el oro que le sacaron de las orejas y de las mujeres y de los hijos allí. Ahora Dios con su ira encendida iba a acabar con aquel pueblo, y le dijo a Moisés: yo raeré este pueblo y te pondré sobre otra gente, otro pueblo, te daré otro pueblo mejor que este, pues este pueblo es de dura cerviz. Dura cerviz significa, esta es la cervical, es las personas que están orgullosas, jactanciosas, que les cuesta doblar esto para inclinarse y reconocer que hemos fallado, que al reconocer que hemos faltado, y reconocer nuestra condición pecaminosa, y decirle: Señor, perdónanos por tantos errores, tantos males que quizás cometimos, pero aquí estoy delante de tu presencia. Eso significa reconocer y adorar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, darle la honra de vida. Pero este pueblo era de dura cerviz, por eso le dice de dura cerviz, eran rebeldes, contumaces. Por eso Dios le dijo: los voy a acabar aquí y te pondré sobre otro pueblo mejor. Dice el versículo entonces 14, y Moisés allí entonces le dijo el versículo 9 que no, ¿cómo iba a ser a raer ese pueblo? ¿Cómo lo iba a quitar? Si lo iba a matar allí en el desierto, en el monte. Si ¿qué iba a decir la gente de Egipto? Sacó el pueblo con mano fuerte para que lo mates aquí en este monte, le dijo Moisés. No, arrepiéntete, dice. No, perdónales el pecado que han cometido. Moisés, vamos a decirlo, intercediendo allí por aquel pueblo rebelde. Dios se paró, como nuestro Señor Jesucristo se paró por nosotros, porque la condición de nosotros estábamos también rebeldes, contumaces, muertos en delitos y pecados, pero el Señor Jesucristo vino a pararse por nosotros, entre Dios y nosotros, el hombre, para Él ser intercesor y interceder, y llevarnos entonces ese saco de pecado, esa maleta, la condición que tenemos nosotros de pecaminosa, para Él entonces llevarla Él tras sus espaldas allí. Entonces vemos que Moisés tomó esa carga para Él, le dijo: Señor, déjalo, no lo vayas a matar,
porque ¿qué van a decir la gente? Tú lo sacaste con mano fuerte y ahora lo vas a matar en este desierto, le dijo. No, déjalo quieto, dijo. Ahora Dios le aplacó un poco la ira allí, porque oyó la voz de Moisés intercediendo por aquel pueblo. Ahora dice el versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, los perdonó allí. Y volvióse Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y las escrituras eran escrituras de Dios, grabadas sobre las tablas. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alaridos de pelea hay en el campo. Y él respondió, no es eco de alargante, de algazara, de fuerte, ni eco de alaridos, de flacos, algazara de cantar, oigo yo. Y dice el versículo 19, y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte y tomó el becerro que había hecho y quemólo en el fuego y moliólo hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y diólo a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te han hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan grande pecado? Tan gran pecado. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo y dénmelo. Y echélo en el fuego y salió este becerro. Mire lo que dice Aarón. O sea que el becerro salió solo. Tiróle el oro ahí, quemar y el becerro salió solo. Mire cómo el hombre se busca la forma de justificar. Y él lo hizo por su propia voluntad, porque el pueblo lo llevó a hacer tal cosa, tal grande mal, allí hacer ese becerro de oro y decir que esos eran los dioses que lo habían sacado de Egipto. Por lo tanto, Dios se había airado completamente con este pueblo por rebelde, por ver puesto otros dioses ajenos a él, porque el gran Jehová de los ejércitos, él es grande y fuerte y celoso, que él no comparte la gloria con nadie. Así que Dios entonces por primera vez escribió allí sus mandamientos. Entonces esta Biblia, cual tenemos en nuestras manos el día de hoy, la escribió él mismo con su propio dedo, allá en el monte Sinaí, y se la entregó a Moisés. Con su dedo, dice, usted ve el versículo, capítulo 31, el versículo 18, dice allí, y dio a Moisés, como acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tabla de piedra escrita con el dedo de Dios. ¿Ves? Dios mismo dando entonces testimonio que él fue que escribió esas tablas, esa ordenanza, esta ley que está aquí en la Biblia plasmada en el día de hoy. Por eso la Biblia, amados hermanos, no es cualquier libro que usted pueda decir, no, un libro bueno, un libro que corrige, un libro que se ve, instruye a uno, pero tiene que verlo diferente, porque es nada más y nada menos que la mano de Dios, que él fue el que lo escribió. Así que no es cualquier libro, y no es que cualquiera que lo escribió, cualquier hombre. No, fue el mismo Dios que le escribió a través del Espíritu Santo. Dios inspirando a hombres y allí quedó plasmada hasta el sol de hoy. Vemos la escritura allí, porque antes fue escrita así en tablas de piedra, luego fue en cueros de animales y después pasó a pergaminos, de rollos que hacían los libros. Y allí entonces luego fueron por los santos apóstoles, profetas,
que existieron aquí fueron escribiendo y por último los pasó entonces, como tenemos hoy en el día la Biblia en nuestras manos, fue pasada por y transcrita, podemos decirle por por Martín Lutero. Fue en 1500 que la empezó a transcribirla, así como la vemos hoy en día, una Biblia aquí en nuestras manos. Pero la palabra no fue exactamente traída por un hombre, voluntad humana, como dice la Biblia, sino por los santos hombres de Dios, siendo inspirado por el Espíritu Santo, porque eso es lo que dice la Escritura. No fue el hombre que la inspiró, sino el mismo Dios que la inspiró. Si vamos allí a Pedro capítulo 2, él dice, segunda de Pedro capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, dice, hablando de lo que es la palabra, dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atento como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, mire esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Dios entonces inspirando a hombres para escribirla y así entonces hacerla tal y como la vemos hoy en día, que es la Biblia. La Biblia se compone de 66 libros. 66 libros que usted ve los significados. ¿Qué significa Biblia? Es una biblioteca. Y esta entonces sería una pequeña biblioteca, pues son 66 libros. No es un solo libro, sino 66 libros que contienen las escrituras de hombres inspirados por Dios para traerle entonces la palabra, traerla aquí al pueblo para que se viera entonces la condición en la cual estaba, el cual era la ley, que estaba en el pecado, pero el hombre no sabía. Por eso que la tenemos así plasmada, por el que Dios levantó a este hombre llamado Martín Lutero y fue que la transcribió así tal y como la vemos en el día de hoy. La palabra de Dios, viva y eficaz, lo que dice la Biblia en Hebreos 4:12. La palabra viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta partir el alma, aún el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que dice la palabra. Ella corta para allá y corta para acá. Es la que le discierne a usted los pensamientos, las intenciones del corazón, la que sabe todas las causas. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios estando aquí plasmado en letra. Pero ella en letra no va a hacer el trabajo con solo, porque tiene que estar el Espíritu para que la haga vivir. Cada promesa que están aquí son fieles y verdaderas, porque el que las mandó a escribir, el cual fue el mismo Dios, Jesucristo, entonces Él no puede mentir, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que Él, con su fiel palabra, Él la cumple, tal escrita como está allí. Si entonces, si es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, entonces conviene entonces poner cuidado, atención a las escrituras, para que entonces sea edificado plena y absolutamente en ella. Y más sigue diciendo allí que no hay cosa creada, imagínense, en el mismo Hebreo allí 4:13, dice que no hay cosa creada que no se manifiesta delante de su presencia, porque todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel al cual tenemos que dar cuenta. Así que usted, amigo que me escucha en esta hora, no creo que usted se gobierna solo, que usted hace lo que usted quiere. Humanamente lo puede decir y expresar y hacerlo, pero va a llegar un tiempo, va a llegar el momento que usted tendrá que
darle cuenta a su Creador, al cual lo hizo a usted. No se hizo usted mismo, Dios lo hizo. Pero como usted no sabe, Dios le está mostrando en esta hora qué es la Biblia y para qué es la Biblia. ¿Qué es lo que le dice a usted la condición el cual está usted? Si está bien con Dios o está mal con Dios, porque ese es el propósito de Dios, darle al hombre a conocer su condición, darle a conocer cómo está, si está en pecado o está en santidad. Así que la Biblia es la que le dice entonces la condición a usted, amigo que me escucha. Le muestra el camino del pecador. Él muestra el camino del pecador y muestra el camino del justo. Eso es lo que muestra las Escrituras. Mateo capítulo 7, vamos a allí. Veamos Mateo capítulo 7. Veamos usted lo que le muestra el camino del bien y el camino del mal. Mateo capítulo 7, hablando del camino, hablando de la puerta estrecha, la puerta amplia, ese que Dios nos muestra para que sepamos en cuál podemos estar y hacia dónde vamos, dónde estamos, y todas estas cosas. Mateo capítulo 7, versículo 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Vio la anchura, lo grande, lo espacioso que es ir a la perdición. Lo puede llevar fácilmente, amigo que me escucha, si usted no entra en el conocimiento de Dios, si no capta y no obedece la voz de Dios a través de su palabra, a través de la Biblia. Lo que estamos enseñándole qué es la Biblia, qué significa la Biblia para usted, qué cree usted, qué pensamiento tiene con la Biblia, que si es un libro cualquiera, un libro de historia. Déjeme decirle que es Dios hecho letra. Así que la puerta es ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El mundo está plagado en el pecado por diferentes lugares, y hay muchos que no saben, en la ignorancia van cayendo en ese abismo, entrando por esa puerta. Pero a usted que me escucha en esta hora, para usted darle el conocimiento para que pueda llegar y entender y saber y apartarse entonces de esa puerta ancha que lo llevará a la perdición si usted no obedece. Dice entonces el versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, para la vida de Dios, la vida eterna que nos ofrece el Señor, la puerta no es ancha, la puerta no es amplia, la puerta es angosta, la puerta es pequeñita, que hay que esforzarse para entrar por ella. La Biblia dice que el reino de los cielos hace fuerza y los valientes son los que la arrebatan. Así que usted está llamado a ser un valiente, ser un guerrero de Jesucristo para que pueda entrar por esa puerta estrecha, así meterse de lado, bien apretadito ahí, pero trate de entrar por ella, porque es la que la va a llevar a la vida eterna, sufriendo todo vituperio, porque eso es lo que dice la Escritura. El Señor dijo claramente: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. El Señor entonces no le ofreció un camino de rosa, amados hermanos que me escuchan a esta hora, sino le ofreció ese camino pedregoso para caminar, como el cual Él pasó, el cual fue la vía dolorosa cuando Él fue llevado allí a la crucifixión. Dice la Biblia que iba caminando allí, por ese camino con su cruz en el hombro, ensangrentado, allí escupido, arrancando la barba y dándole golpes por todos los lados de su cuerpo, porque su cuerpo llegó a ser una llaga completa. Mire de lo que lo sufrió el Señor por usted y por mí. Y Él yendo por ese camino de la vía dolorosa a la cruz del Calvario, dice que voltea y ve
a María y a las otras mujeres allí llorando por él. Y él les dice claramente así: mujeres, no lloren por mí, lloren por vosotros y por vuestros hijos. ¿Por qué le dijo esa palabra? Sí, en verdad era una cosa de compadecerse de aquel dolor que aquel hombre iba sufriendo con aquella cruz de madera en su hombro, y la gente lloraba allí, las mujeres, y él le dijo: no lloren por mí, lloren por vosotros y por vuestros hijos, porque él sabía que él había venido para dar su vida en propiciación por nuestros pecados. No había vuelta atrás, era el mandato divino del Espíritu Santo que lo llevaba allí esclavo a la cruz del Calvario a morir por usted y por mí. Él dijo: lloren por ustedes y por vuestros hijos. Así que Dios está dando entonces a conocer que la puerta ancha es la que lleva a la perdición, pero hay la puerta estrecha que es la que te lleva a la vida eterna, que es la que el Señor te quiere dar a conocer. Por eso es tan importante estos tiempos que estamos viviendo, amados hermanos y amigos, que reconozcamos y veamos la condición en la cual se encuentra el mundo. El mundo no tiene ya salvación, el mundo está perdido. Este mundo tiene ya sentencia de parte de Dios, el cual son juicios que están cayendo momentáneamente en diferentes lugares de este mundo. Pero viene algo peor para este mundo. Pero antes que venga eso, Dios te ofrece entonces que entres por esta puerta estrecha para que puedas ser salvo. El amor de Dios es infinito. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ofrece entonces libertad. Dios te ofrece la paz de tu vida. Dios te ofrece esa salvación tan grande que jamás nadie te la puede dar. Ningún hombre de esta tierra te la dio él mismo y la pagó a precio de sangre. Por eso es importante de buscar esa puerta estrecha. Y por eso allí dice Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle mientras esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su iniquidad. Así que buscando él te perdonará. Y vuelva hacia Jehová, dice la Biblia, que él será amplio en perdonar. ¿Quién más que ese Dios grande y poderoso que no escatimó esfuerzo, sufriendo todo el vituperio, sufriendo todos los golpes, sufriendo todos los palos que le dieron allí, porque aún le ponían un trapo sobre su cabeza y le daban palos por la cabeza y les decían, burlándose él: profetiza, ¿quién te pegó? Le decían los soldados. Y él dice que la Biblia que él enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque él venía como cordero. Un cordero es llevado al matadero y él no reclama hacer nada, sino va a lo que van a llevarlo, al matadero. Así fue nuestro Señor Jesucristo, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sufrió todo por nosotros por amor. Así que, hermano, nos conviene entonces buscar esa puerta, te conviene leer las Escrituras, te conviene enterarte plenamente qué es la Biblia y qué va a significar de ahora en adelante para ti. Permiso. Entonces vamos a decir que la Biblia es la que dice a usted, amado hermano, de dónde viene, a dónde está y hacia dónde va. ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia es como un espejo. Un espejo, usted sale de su casa y se levanta y se va y mira el espejo. Si está espelucado, el espejo le va a decir la verdad: estás espelucado. Si está tu cara sucia, arrugada, sí, estás arrugado, vete y prepárate, hazte algo para que te lávate bien la cara. El espejo le va a decir la verdad a usted, porque es un reflejo suyo que está mirando de allá para acá y de aquí para allá. Pero la Biblia nos relata que es como un espejo, porque ella es la que le dice la condición en la cual usted puede estar, si está en pecado o está bien con Dios. Si vamos al libro de Santiago 1, capítulo 1, versículo 23, Santiago, veamos un momentico lo que dice el apóstol Santiago allí, para que te vea que es una referencia
que es como un espejo, diciéndole el Señor la condición en la cual usted está allí. ¿Y a través de quién se la está diciendo? A través de la Biblia, que es su ley, que es su palabra, que fue la que Dios plasmó allá en el principio, escribiéndola él mismo con su propia mano, dándosela a Moisés para que llevara al pueblo y le dijera la condición en la cual estaban cada uno de ellos. Dios quería llevar a ese pueblo a ser un reino de sacerdotes, quería hacer un pueblo para él de ser la cabeza, ser el tener la preeminencia en ellos, pero él le dijo, yo los quiero traer a mí, los saqué de la esclavitud y los quiero traer, los quise traer a mí, porque los saqué como con alas de águila, pero el pueblo era demasiado rebelde y Dios entonces, vamos a darle la ley entonces para que sepan la condición y no tengan excusa cuando tengan que presentarse delante de mí para ser juzgado. Así que Dios le dio entonces al pueblo la ley, el cual es su palabra. Dice Santiago allí, capítulo 1, versículo 23, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y no se fue, y se fue, y luego se olvidó qué tal era. O sea, usted se mira en el espejo y se ve espelucado y no le paró y salió así todo espelucado, pero el espejo dijo que estás espelucado, peínate, arréglate, échate una preparadita para que salga bien, pero como no te consideraste que no le pasaste, no prestaste cuidado. Bueno, así entonces la palabra de Dios, si Dios te la dice que estás en pecado, que si estás mal con Dios, que tienes que alinearte con el Señor, que tienes que arrepentirte de tu pecado, entonces tú dices, eso no creo eso. Entonces ahí te va a acarrear consecuencias al final de tu camino. Al final, cuando tengas que salir de esta tierra, que tengas que presentarte delante de la presencia de Dios, allí no tendrás excusa porque ya se te fue dicho que te miraras en este espejo de la palabra. Dice entonces el versículo 25, mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverada en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Allí está entonces el que se mira en el espejo de la palabra y se considera y ve, no, estoy mal, voy a corregir. Señor, perdóname por lo que he hecho, Señor, hice esto, hice aquello, y te pones a cuenta con el Señor, así como te hizo Isaías 55. Pero si vas y no le pones cuidado, entonces te va a traer entonces consecuencias al final de tu camino. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y Dios, en su grande y su misericordia, nos da consejo a través de ella, porque este es para aconsejarnos a nosotros su palabra, su ley, y corregirnos nuestras actitudes, nuestra manera de comportarnos aquí sobre la tierra, y llevarnos entonces a esa perfección que Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros, como sus hijos en esta tierra. Así que el Señor, cuando le dijo a Josué, hablando de este libro, que el libro de esta ley nunca se aparte de tu boca, le dijo, meditarás de ella de día, de noche, cuando te acuestes, cuando te levantes, lo repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y todo te saldrá bien. Eso fue lo que le dijo el Señor a Josué, allá en el libro de Josué, capítulo 1, el versículo 8. Allá entonces, Dios dando la instrucción entonces a Josué, le aconsejó todos los pormenores de su ley, de la palabra, de la Biblia, que era lo que le iba a llevar a hacer las cosas correctamente, y todo le iba a salir bien como el Señor se lo había dicho. Y todo el que hace lo como Dios ha plasmado su escritura, todo le va a salir bien porque estás haciendo la voluntad de Dios y no la del hombre. Así que la Biblia es un libro diferente, amado hermano que me escucha. Todos los demás libros que existen en el mundo serán libros comunes y corrientes, pero la Biblia es el único libro diferente, el cual es nada más y nada menos que la revelación de Jesucristo,
Dios revelándosele al hombre aquí en las Escrituras, dándose a conocer, que es lo que Dios siempre ha querido hacer, dársela a conocer al hombre para él tomar la preeminencia y llevarlo entonces a la restauración plena y absoluta, el cual estaba en el principio. Dios buscando esas tres cosas para dársela a conocer y tomar su preeminencia y restaurarlo como al principio al hombre, el cual estaba allá en el huerto del Edén, Adán y Eva. Y Dios tenía ese compañerismo con ellos allí, a la luz del día, dice la Escritura. Y así entonces cuando Dios sacó a este pueblo de Egipto, los llevó entonces por el desierto y después le dijo allí, yo los he traído a mí y haré con ustedes un reino de sacerdotes, pero si prestares oído a mi voz. Si Dios entonces nos dice y nos instruye que le prestemos atención, entonces tenemos que prestarle atención, porque esto es la revelación de Jesucristo, nada más y nada menos la palabra plena y absoluta, que es viva y eficaz para darnos instrucción, para que no caigamos en semejantes errores como cayeron allá el pueblo de Israel, al cual no obedecieron a Dios y fueron entonces postrados en el desierto y allí murieron demasiado israelitas allí, porque no hicieron caso a la ley de Dios. Y de ese pueblo que salió de Egipto, mire, de más de 2 millones de personas allí, lo que entraron a la tierra prometida fueron nada más 2 personas, más de 2 millones, fue Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque obedecieron, prestaron atención y pusieron por obra cada una de las cosas que Dios había plasmado en las tablas de la ley, y ellos les sirvió entonces para así obedecer. Dios dándose entonces allí a conocer al hombre, para él querer tomar la preeminencia en su iglesia, igualmente el día de hoy. Dios quiere manejarla a través del Espíritu Santo. Dios nunca ha querido que el hombre maneje su iglesia, que sea guianza de hombre, de voluntad humana, no. Él quiere guiarla a través del Espíritu Santo por medio de los dones espirituales que Él ha puesto en su iglesia, el cual son 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Así Dios entonces quiere ese ministerio que trabajen ahí en conjunto para llevar a ese pueblo a ese lugar, el cual Él ya se ha determinado y lo va a hacer, porque Dios es Dios. Dios lo prometió y Él lo va a hacer. No se interponga que se interponga. No hay demonio, no hay infierno el cual se pueda atravesar para hacer el propósito, que Dios lo cumpla, lo que Él ha dicho, que es llevar una iglesia plena, absoluta, a la perfección a través de su palabra, a través de la Biblia, que es el libro de guía. Usted va para un viaje y si usted no conoce qué lugar, tiene que llevarse entonces un mapa para poder llegar al lugar, de determinado lugar que usted va a ir, que lo va a llevar exactamente, pero sin el mapa usted se perdería. Así es las Escrituras. Si usted no lleva este mapa, que es la palabra de Dios, la Biblia, usted se perderá, no se salvará, sino que se perderá porque no conseguirá el camino, que es estrecho, porque amplio es el que va a conseguir, el que va a llevarlo a la perdición, si usted entonces no se pone a cuenta con el Señor. ¿Sí? Por lo tanto, la Biblia contiene entonces la mente de Dios, dijimos entonces, es la condenación del pecador y la salvación del hombre justo y de la mujer justa. Eso es la Biblia, mirándose en un espejo. Aquí está su palabra. Si vamos un momentico a Apocalipsis capítulo 20, el versículo, ponemos capítulo 20, damos un momento allí, veamos, es el gran libro, el cual es la Biblia. Te ha plasmado todas las cosas aquí que eran, que son y que serán. Y eso es lo que le dijo el mismo Señor cuando le escribió Apocalipsis. Allá usó a hombres
de antigüedad y en los apóstoles, cuando estaba él aquí en la tierra, usó a hombres, profetas, a escribas y apóstoles a redactar las escrituras, la Biblia. Pero ahora él mismo se paró aquí sobre la tierra y le dijo le llamó a Juan de la tierra al cielo, sube acá y te mostraré las cosas que serán después de esta. Y toma y escriba, le dijo. O sea que usó a Juan como un escriba. No fue que la Biblia dice ahí Juan el revelador. No es que Juan no puede revelar nada, porque Juan era un hombre, como usted y como yo. Pero el que estaba allí redactándole, el que estaba diciéndole, escribe esto, ve, mira lo que ves, mira que salió allí. Y así sucesivamente era el mismo Señor Jesucristo que estaba dándole la instrucción para que escribiera el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Así que leemos el capítulo 20, el versículo 11, lo leemos allí. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, del que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Allí entonces, aquí está el libro de la vida. El libro de la vida, y aquí cuando dice que se sentó él en su trono y allí la tierra huyó y el cielo huyó delante de él, porque era de tierra vieja, el cielo viejo, pero tiene que haber un cielo nuevo y una tierra nueva, por eso huyó la primera, ya no fue más. Y allí entonces cuando se sentó e iba a él entonces a juzgar a aquellas personas, las vidas que habían muerto sin la esperanza de haber aceptado al Señor como su Salvador. Y fueron puestos los tronos y allí entonces los libros fueron abiertos. Recuérdese que usted y yo como seres humanos somos libros, somos cartas abiertas leídas de los hombres. Somos unos libros abiertos que Dios lleva también su libro de memoria de las cosas que hace usted y que hago yo. Así cada una de las vidas que están en este mundo son unos libros. Y por eso allí dice la Biblia que los libros fueron abiertos y fueron juzgados cada uno conforme a sus obras que habían hecho sobre la tierra. Si eran buenas, iban a recibir galardón, pero si eran malas, iban a sufrir el tormento del fuego de Dios allí en el lago de fuego. Así que Dios entonces puso el trono y allí fueron juzgados cada uno de ellos conforme a las obras de cada uno de lo que han hecho. Así que, amados hermanos y amigos que me escuchan a esta hora, la Biblia te dice entonces la condición en la cual usted puede estar y tiene entonces que corregir para que no caiga en semejantes errores y vaya a entrar entonces por esa puerta amplia, el cual lo va a llevar a la perdición y va a hacer aparecer aquí entonces ser juzgado delante del Señor por sus obras y aún por nuestras propias palabras, porque dice que con las palabras seremos justificados o con las palabras serás condenado. Por eso el cuidado que hay que tener todas las cosas que Dios nos advierte a través de la Biblia, a través de su palabra. Y dice el versículo 13 entonces, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Allí entonces, todo el que no apareció en el libro de la vida, el cual está aquí, que Dios lo plasmó de antes de la fundación del mundo, no crea que es porque ahí dice Juan, ahí dice Pedro, ahí dice María, si no está ahí no aparece en el libro. No es por eso. Significa que si usted no responde a este libro, si usted no responde al buen pastor
entonces quiere decir que usted no es la oveja de este redil. Usted no estaba anotado en este libro. Pero si usted responde a la voz de Dios, a la voz de su palabra, a la voz de las Escrituras, entonces quiere decir que usted estaba en Dios de antes de la fundación del mundo y usted respondió en este tiempo que apareció en esta tierra. Por eso Dios en su gracia dice allí entonces que el que no halló fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, mas al extraño no lo siguen. ¿Sí? Dice que esta fue la muerte segunda. La Biblia dice claramente que va a haber los que mueren en Cristo, los que reciben al Señor y mueren en Cristo, ellos mueren una sola vez, porque mueren en esta carne. Esta carne tiene que ir al polvo de la tierra porque de ahí fue tomada, como dice la Biblia. Y el espíritu de vida vuelve a Dios, mas el alma va a un lugar de descanso, mientras viene este día que es el tiempo de juzgar toda carne en este mundo. El juicio final, que tenga que presentarse todo hombre, toda mujer ante el tribunal de Cristo a rendir cuentas por sus hechos aquí sobre la tierra, de lo que Dios le dio y lo que Dios no le dio. Por eso esta es la muerte segunda para el pecador, que no aceptó la corrección, no aceptó la voz de Dios, no aceptó su palabra, no aceptó que la Biblia era el libro de Dios, y entonces es la muerte segunda. Entonces quiere decir que los valientes es lo que van a arrebatar entonces el reino de los cielos, porque los cobardes van a morir dos veces. Mueren en esta carne y luego mueren en el alma cuando tengan que presentarse delante de la presencia del trono blanco de Dios en el juicio. Allí será la muerte segunda, que será lanzado entonces el alma al lago de fuego. Por eso es que Dios dice allí que Ezequiel, que toda alma la tienen en sus manos. Todo hálito de vida está en sus manos. Pero el alma que pecare, dice, esa morirá. Así que usted, amado hermano que me escucha en esta hora, este es el llamado a reconocer y saber y a comprender que Dios le está mostrando qué es las Escrituras, qué es la Biblia, qué es lo que Dios desea para usted en este día, que es que se arrepienta y vuelva entonces a Dios, que Él lo perdonará de sus pecados. Así que nos conviene entonces leer las Escrituras, nos conviene entonces saberla y entenderla para ser sabios en Dios. Nos conviene entonces escucharla para hallar el favor de Dios y obedecerla. Y para así entonces ser salvo, porque si no lo obedecemos, podemos oírla, podemos escucharla claramente y verla con nuestros ojos, pero si no obedecemos, entonces no conseguimos el favor para con Dios y no seremos entonces salvos, porque al final de nuestra carrera seremos hallados entonces, seremos apartados, como Él dice allá en la Escritura, que ese día apartará las ovejas de los cabritos, las ovejas a la derecha y los cabritos hacia la izquierda, los que hicieron el mal y los que hicieron cosas justas, obras justas delante de la presencia del Señor. Así que nos conviene entonces obedecer las Escrituras para así hallar el favor para con Dios. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque ahí os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso la da Él, amados hermanos que me escuchan en esta hora. No lo puede dar el hombre. El mundo ofrece una paz, ofrece un descanso ficticio, pero el único que da el descanso eterno se llama Jesucristo. Amén. Así que es hora entonces de escudriñar la Escritura y ver la Biblia de diferentes modos, como lo ves antes. Si no la vea como un libro cualquiera, ahora ve lo que es la palabra de Dios, que es la mente de Dios aquí plasmada para hacer que el hombre haga la voluntad de Dios. Así que yo te puedo decir, levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Ahora veamos allí otra vez nuevamente
allí a Éxodo 32, al cual abrimos este tema. Éxodo capítulo 32 y leemos entonces de allí del versículo 31. Vemos allí que Dios entonces quería con aquel pueblo hacer un reino de sacerdotes y gente santa, pero no pudieron obedecer su voz, no la pudieron captar y entonces se rebelaron en cuanto les hicieron dioses ajenos a Dios, se hicieron un becerro de oro y Dios se airó y entonces los quería desarraigar de este mundo, sacarlos de la escena y poner a Moisés en otro pueblo, otra gente más buena que esto porque eran rebeldes. Pero Moisés en su misericordia, Moisés en su bondad también, que como intercesor, como un hombre de Dios allí, le dijo al Señor, no lo hagas porque ¿qué va a decir la gente si lo sacaste con mano fuerte allá de la esclavitud para matarlo aquí en el desierto? No, no lo hagas, arrepiéntete, le dijo al Señor. Y el Señor oyó la voz de Moisés y obedeció y se bajó la ira. Pero dice aquí en el versículo 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, ruégote pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Allí Moisés se paró entre el pueblo y Dios, y le dijo entonces, Señor, perdona a este pueblo y no lo vayas a raer de la faz de la tierra. Perdona porque hicieron mal, hicieron este becerro de oro, pero yo te ruego que no los vayas a matar. Si no, mátame a mí, le dijo él. Solo le dijo, ráeme a mí de tu libro. O sea, sácame a mí del libro de la vida. Mátame, pero no mates a este pueblo. Mire la misericordia. Un tipo perfecto del Señor Jesucristo, que se paró entre nosotros y Dios para unirnos, llevarnos nuevamente a la presencia de Dios, porque no tenemos esperanza, pero Él se paró por nosotros y nos llevó nuevamente a unirnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así estaba Moisés parado entonces en la brecha por el pueblo. Ráeme a mí, dijo, sácame del libro, dice el versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, que en el día que mi visitación yo visitaré en ellos sus pecados. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Dios, aquellos rebeldes que hicieron el becerro, ellos sí no pudieron tener misericordia porque Moisés se airó y lanzó las tablas de la ley, las tiró por la ira que el pueblo se había pervertido y habían hecho este becerro. Ahora Dios otra vez le volvió entonces a Moisés, prepárate entonces, alisa 2 tablas más para que yo darte la ley, entonces se la deja al pueblo nuevamente. Porque Dios obedeció a la voz de Moisés, le hizo caso que no lo sacó a toda la escena. Hubieron una mortandad, sí, murieron muchos rebeldes, pero no los mató a todos. Y Dios entonces le dijo a Moisés, las primeras tablas que quebraste, ahora alisa 2 tablas más y sube aquí al monte y vamos, yo te voy a dar las tablas. Dice ya el versículo, capítulo 34 de Éxodo, en el versículo 5, y Jehová descendió en las nubes y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Allí estaba Dios entonces dándose a conocer a Moisés, pues Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Y él le dijo, bueno, vas a ver mi gloria y voy a pasar y vas a ver mis espaldas, fue lo que le dijo el Señor. Las puras espaldas fue que le vio Moisés y la vio como la espalda de un hombre. Y allí entonces Dios les da nuevamente las tablas de la ley a Moisés, dándole esta Biblia.
Y dice el versículo primero, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esta tabla las palabras que estaban en la tabla primera que quebraste. Y apercíbete pues para mañana, y sube por la mañana al monte Sinaí, y estate allí sobre la cumbre del monte. Y allí entonces Moisés hizo los requisitos, subió a la cumbre con las tablas nuevas que Dios le exigió para él escribirla nuevamente con su dedo allí para traerla al pueblo, y la tenemos ahora en nuestras manos, que es la ley de Dios, los preceptos, sus estatutos, allí plasmados a través de las Escrituras. Por eso la Biblia no es cualquier libro, entonces, amados hermanos que me escuchas en esta hora, sino es la misma Dios plasmando allí su voluntad para con el ser humano. Y para terminar, vamos entonces a una escritura, la última por ahora, hablando de esta escritura, porque o vamos a leer otra escritura, no, vamos a segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice, capítulo 3, vamos a ver 3:16. Dice, y todas, nuevamente el 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Allí entonces es la palabra de Dios el que lo va a instruir, que lo va a instituir y que lo va a corregir. La palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que la última escritura para ya finalizar este servicio, los invito a Apocalipsis capítulo 1, para que usted pueda ver el libro de esta ley, el cual es la Biblia, que ella, como hablamos la semana pasada, ella no ha pasado, no ha sido quitada, sino ha sido entonces magnificada, ha sido engrandecida, y por eso el Señor dijo, así la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Así que la Biblia no la mire como cualquier libro normal, sino que véala Dios dándole entonces a conocer, dándole a usted, revelándosele a su vida, diciéndole, no hagas esto, no hagas aquello, y haz las cosas correctas. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 3, dice así, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hasta allí la lectura. Vemos entonces que el tiempo está cerca, amados hermanos y amigos que me escuchas en esta hora. Así que es hora entonces de levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Así que nos conviene entonces meternos aquí, leer, escudriñar y saber y entender las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros y para usted, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora. Esto es para jóvenes, niños, adultos, ancianos, para todo el que pueda leer y oír, porque la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Por eso es bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes en esta hora. Oremos. Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, en esta hora, Padre eterno. Nos has permitido, Señor, hablar, Señor,
de tu palabra, Señor. Hablar, Señor, de las cosas grandes, Señor. Las misericordias, las bondades para con el ser humano, Señor Jesús. Que usted siendo Dios, se hizo tan pequeño, se hizo uno de nosotros, Señor, para venir aquí a sufrir en esta tierra, Padre Santo. Pero te agradecemos, Señor Jesús, porque si usted no fuese venido, ¿dónde estaríamos nosotros? No estuviéramos ahora en este momento, en este lugar, Padre eterno. Quizás estaremos ya muertos, estaremos tirados por ahí en la cuneta, Señor Jesús. Pero usted en su amor, en su misericordia, nos extendió su mano, Señor, y nos rescató de ese lodo cenagoso al cual estábamos, Señor Jesús. Te pido, Señor, por cada vida, Señor Jesús, que está al alcance de nuestra voz, Señor, que han llegado, Señor, estas palabras, Señor, que sea usted dándole, Señor, el entendimiento, la sabiduría, la gracias, Señor, para que puedan buscar de su rostro, Señor Jesús, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de una vez mandamos esta palabra, Señor, a cada vida que pueda estar enfermo, que ya usted fue sanado en la cruz del Calvario, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Así que, amados hermanos, amigos, que estás allí oyendo, que estás quizás enfermo, pidiendo por cualquier cosa de sanidad o alguna petición de que te provea, ya Él ya es Jehová nuestro proveedor, ya te proveyó, ya Él ya pagó por tu sanidad, así que solamente cóbralo. En el nombre del Señor Jesucristo que se ha hecho. Amén y amén. Bueno, les pedimos entonces para mañana, Dios mediante, que invitarlo a otro servicio que el cual estará cada uno de mis hermanos aquí llevando esta palabra viva y eficaz, que es más penetrante que todo espada de dos filos, para que haga la obra en su corazón y pueda allí circuncidar su corazón y pueda captar entonces y darle un servicio al Dios de la gloria, el cual quiere entonces darle vida y vida en abundancia, para que usted pueda ver la gloria completamente y absoluta de ese Dios grande y misericordioso. Que el Señor Jesucristo me les bendiga en esta hora. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.